doctor Luis Vicada, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Un gustazo, como siempre, tenerte aquí en Galáctica Internacional. Y a ver, un poquito, me encantaría conocer tu reflexión al respecto, ¿no? Esto que acabo de comentar. Bueno, yo he escuchado atentamente. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, gracias. Un saludo para ¿Vos vos, todo en para toda la orden? audiencia. Y Bien. escuchaba atentamente la introducción que hacías a este bloque. Ujú. Y realmente es un tema preocupante, porque si a un miembro de la Suprema Corte, Claro. en plena Plaza Lavalle, en pleno microcentro prácticamente, en una zona que tradicionalmente está saturada policialmente por servicios penitenciarios, Claro. por patrulleros que llevan y traen detenidos y demás, Sí. es una zona, digamos, caliente desde el punto de vista de la vigilancia. Ajá. Y además tiene televigilancia, bueno, que se hayan animado a hacer Es, este tipo de eso es el hechos tema, nos da la fíjate vos, pauta ¿no? de Es claro. la Ujú. pérdida de el temor reverencial que debe de existir. ¿Vos sabías por qué Batman tiene en el cómic tiene el murciélago? Porque el murciélago tradicionalmente en el medioevo era una figura temida Claro. por las pestes que traía y demás. Sí. Entonces, eh, el uniforme lo que persigue es el sano temor reverencial, el Ujú. respeto teñido de reverencia, que es lo que pasa y lo que vemos todos los días en Estados Unidos, por Claro. ejemplo. ¿Cuándo has visto en Estados Unidos que alguien se baje a discutir con un policía que lo para? Jamás. Es Claro. impensable. Lo que pasa en Brasil, sin ir más lejos, o sea, acá nomás, en la frontera con Argentina. En Brasil, por ejemplo, yo lo he vivido en carne propia esto, en una época de carnavales, teníamos que ir a tomar el avión porque estaba volviendo para Buenos Aires, ¿no? Justo salíamos a las 20:15 del hotel. Imagínate que estaba ahí todo el mundo con las comparsas, que esto, que el otro. Nosotros decíamos, ¿cómo vamos a salir de acá con las valijas? Llamaron del conserje a la policía militar para que nos acompañe a subir al micro. ¿Vos sabés lo que hicieron? Eran 5 personas de un lado y 5 policías militares del otro. 10 personas. Nos metieron al medio nosotros con las valijas, tocaban el pito, escuchá lo que te digo, iban tocando el pito y la gente se abría para dejarnos pasar. Fíjate el respeto que tienen, ¿no? Andáselo acá en la Sí, Argentina eso. y es un respeto No teñido de existe. temor, sobre todo el Bueno, caso de Brasil, que se caracteriza, quien haya visto Tropa de Elite, que es una película, o Ciudad de Dios, por ejemplo, son dos películas muy ilustrativas de la realidad del sí. delito en Brasil, Ujú. o Carandirú, por hablar de alguna otra, ¿no? Claro, Pero el temor debe de existir, es sano que exista por parte de la claro. delincuencia. Lo que no es sano es que tengamos temor nosotros, ¿no? Ahí está la Ese es cosa. Ahí está. Yo le decía al conserje en ese momento, le digo, me vas a tener que, le digo, reservar que me quedo, seguro que me quedo acá, no vamos a salir. Se reía el tipo, ¿viste? Claro, ya sabía. Y me decía, no, que no me haga problema, ¿viste? No, no te haga problema, no te haga problema. Y digo, bueno, le digo, anda preparándome, le digo que vuelvo dentro de 10 15 minutos, me tenés acá de nuevo. ¿Qué? ¿Sabés cómo? Íbamos, parecíamos, no sé, que estábamos corriendo carrera nosotros, cómo abrían el paso. Bueno, pero eso es lo que vos decís, hay un respeto y un orden, ¿no es cierto? Una prevención también, cosa que es lo que no se está viendo y que yo hacía un comentario también hoy al respecto con el accionar de los motochorros, que por más que vos tengas pistolas, taser y que hagas, digamos, consultas al respecto, evaluaciones o metas cámaras por todos lados, si no tenés el personal en la calle, no vas a resolver el problema y tenerlo con los instrumentos adecuados. Si los delincuentes están en moto, poné más cantidad de policías en moto o en cuatriciclos, sí. porque no tenés Bueno, forma es de lo que se ve. correrlos arriba de los autos como intentan hacer ahora. ¿Tenés cuánto? ¿20, 30 cuatriciclos? Bueno, comprás 50, ¿viste? Pero sacalos y ponerlos en la calle para que haya presencia, para que estén visualmente, ¿no es cierto? Porque no están. Y comprar también 2.000 o 3.000 pistolas eléctricas. Bueno, ahí está. Si es la marca Taser está bien, si no cualquier otra marca similar, porque hay varias Ujú. marcas, inclusive en el bloque oriental se fabrican también Ajá. estas armas de baja letalidad que son tan útiles Sí. y que hubieran permitido salvar una vida Uh, de un delincuente el otro día en Congreso. claro. Ujú. Porque el delincuente muere porque el oficial policial, respondiendo a todos los protocolos y poniéndose en peligro él En mismo, riesgo de porque vida también, claro. no respetó la distancia, las reglas de Tueller que se llaman,
que establecen que a menos de 6 metros 40 o 7 metros, lo hicieron 7 metros para redondear, pero son Claro. 6 metros 40 o 21 pulgadas, Ujú. alguien te ataca con un cuchillo y vos tenés solamente 1,5 segundos para desenfundar tu arma y disparar. Eso Ujú. acá no es posible. ¿Por qué? Porque los reglamentos establecen primero que las armas son de simple acción, no dobles, como las pistolas de Estados Unidos que sacan y tiran. Ajá. Acá hay que cargarlas primero Claro. y hay que llevarlas Mucho más, descargadas. son mucho más Entonces, lentos, ¿no? O sea que en entre el alto ese policía proceso, y cargar, ya te acuchillaron unas 10 veces, por lo qué menos. bárbaro. Ese Ujú. es el gran problema. Pero bueno, Entonces, la a ver, logística. esto es muy importante lo que vos decís. Estas pistolas que se compraron, que supuestamente van a tener ahora la policía o gendarmería, ¿no son las adecuadas, no son las ideales por esto que vos estás comentando? No, no, no. Las pistolas de electrochoque sí son las Ajá. adecuadas y las pistolas que tiene la ciudad compradas son las mejores. Ah, bien, O bueno, sea, es el está último bien aclararlo. modelo, Ujú. el último modelo. Lo que Sí, no es adecuado es la reglamentación de llevar el arma sin bala en recámara descargada, porque no te da tiempo ante una situación súbita, no te da claro. tiempo a reaccionar. Ya te digo, 6 metros y medio tarda una persona en Sí. correr 1,5 segundos. Ujú. Eh, Vos tardás 1,5 segundos en desenfundar y cargar una pistola. Si la llevas cargada, si la Claro. tenés que cargar, si ya te vas a 3 segundos. Y en Claro. 3 segundos, 6 metros y medio ya está. Es mucho tiempo, es demasiado, ¿no? Es Yo demasiado te tiempo, por preguntaba eso hay que esto porque corregirlo. pensé que era de la otra etapa, de la época de Macri, que se habían comprado y quedaron ahí, ¿viste? Porque justamente no se habían permitido la utilización. Pero estas No, fueron las que de trajeron ahora esas, nuevas. claro, de esas que eran las X26, Sí, creo, ajá, no se permitieron, pero claro. luego, cuando se permiten ahora, Ujú. se hace un trueque, se entregan esas pistolas que ya eran desactualizadas, Por digamos, para eso, nuestra claro. realidad, Ajá. y sacan otro modelo, que Sacar es el uno último nuevo. modelo, que es un modelo más compacto, que tiene cámara incluida para hacer un Ah, recording. perfecto, claro. O sea que realmente, en ese sentido, lamento que haya tan pocas, porque si Sí. no, serían muchas más las vidas que se podrían salvar. Y bueno, esperemos que eso se vaya reponiendo de a poco, pero lo importante es eso, que son justamente las actualizadas, no son las anteriores, porque mucha gente dice, no, no serán las que, viste, habían comprado antes y quedaron ahí archivadas, porque acá no sé, si dejan, viste, un stock de leche o de mercadería, como hemos visto en las últimas horas, meses o un montón de tiempo, y después está por vencer, si nos enteramos, viste, que había ahí en el depósito un montón de mercadería, con esto puede llegar a pasar algo similar, ¿no? No, yo tuve la oportunidad de observar las dos Ujú. pistolas y vengo siguiendo la evolución de estas Ajá. pistolas de electrochoque, Sí, sobre todo las que se usan acá, esta marca en particular, ¿no? Que sí. Ujú. pareciera que a todo el mundo le conviene esta marca, aunque hay un montón más. Está Pero bueno que lo este es comentes el eso, sí. último modelo, muy Ajá, parecido al que se usa en Chile. ajá. En Chile los carabineros utilizan un modelo un poquito más antiguo que este, pero muy bueno también y mejor que el original que había comprado en su momento la ciudad. Bien, bueno, por lo menos tenemos algo bueno que puede ser utilizado justamente para prevenir de alguna manera el tema del delito, ¿no? Sí, sí, ese es un elemento que es absolutamente válido. Está primero la tonfa, que es un elemento como una especie de pequeño garrote inspirado en un arma oriental, que si es bien usado puede llegar a inutilizar también al agresor. Ajá, Luego de la tonfa se pasa a la Taser y de la Taser queda la última solución, que es el arma de fuego en lugares no vitales. Es perfecto. decir, esto de lugares no vitales también es un poco discutible, ¿Tenemos porque no le alguna imagen, enfrentas. Gonza, para mostrarle justamente a los oyentes y televidentes de Galáctica de la última, justamente de esa partida que ingresó, que justamente la presentó la ministra Bullrich en las últimas horas, para justamente facilitarle a la policía y a los organismos de seguridad una nueva herramienta que seguramente va a evitar un montón de problemas, ¿no? Porque de alguna manera eso sí ya es como un acto de prevención para frenar un poco al delincuente y de alguna manera evitar justamente el tema de la utilización de armas de fuego, que a veces también es bastante peligroso, ¿no? Sí, sí, además, si llegamos a tener imagen vas a ver que es mucho más compacta que la Ajá, anterior, o sea sí. que es de mucho más fácil manejo, Ujú. es de mucho más fácil portabilidad, Ajá. es más fácil el desenfunde porque no es tan larga No es también. pesada, ¿no? Es bastante livianita No, no es esa todo herramienta. polímero, o sea que es muy Claro, liviana.
por Es muy eso. liviana los polímeros y la parte mecánica, que son los cartuchos, Ujú. que son 2 cartuchos. En este modelo son 2 cartuchos, en otros modelos hay más. Hay fusiles inclusive también de este tipo, Qué que bueno. tienen Ujú. cargas más importantes, Ajá. pero el proyectil es un dardo filo guiado, es un dardo que salta a través de un cable, tiene 10, 12 metros de efectividad, un poquito menos, en realidad 8 metros en la práctica, y penetra la ropa del agresor y le produce una descarga de 20.000 watts, pero de 2.1 miliamperes. ¿Qué Ajá. significa esto? A Alto ver, voltaje, bajo amperaje. Tienen sí. un estilo así. Esto es un Mm. arma de fuego o una réplica de un arma de fuego. Ahí la tenemos en pantalla, la imagen justamente de la que acaba de entregar la ministra Bullrich al personal policial en las últimas horas. Ahora, ¿necesitan algún tipo de preparación previa? Sí, Justamente, o sea, ¿ahí hay una instrucción puntual para la utilización de este tipo de armamento? sí, sí. Creo Mm. que siguen, hasta ahora, por lo que yo he visto, siguen los protocolos norteamericanos, de las policías norteamericanas, que establecen una serie de, como el famoso alto policía, Sí. hay que gritar 3 veces taser, 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 y luego Ajá. jalar del gatillo, digamos, y accionar, ¿no? Ajá, ese es Así el que protocolo, digamos, que realmente, tienen. o en este caso el policía de Congreso gritó 2 veces, pero ya con el arma de fuego, Ujú. atrás, atrás, y como no cesó en su acometida con un elemento punzante, no tuvo más remedio que efectuar el disparo. Claro, claro. Ahora, este tema del delito en la Argentina realmente era inimaginable hace unos 10 años atrás, ¿no? Cómo se fue expandiendo con el tema también del delito que se implementa a través del narcotráfico y cómo se fue trasladando paulatinamente a muchas ciudades de la Argentina, ¿no? Sí, el efecto derrame, el efecto Sí. cascada, el efecto réplica, Ujú. es decir, distintos tipos de delitos netamente urbanos se van derramando al ejido suburbano, inclusive al ejido rural, porque en pleno campo hoy ya no se roban el abigeato, no se roban las vacas Mm. ni las colmenas, directamente se viola, se secuestra, etcétera, etcétera. Todos los delitos urbanos se han trasladado al ámbito rural. Claro. Por Ujú. eso muchas policías de zonas rurales se ven desbordadas por la gran cantidad digamos, de lugares que tienen para patrullar. Sí. Ahora hubo algunas iniciativas que me parecen bastante auspiciosas de utilizar drones. Ujú. Viste que los drones Y sí, eh, por lo menos que agiliza ya un poco más los eran controles. utilizados, los drones eran utilizados hace 20 años atrás por el ejército de Israel en su Claro, y momento, sí. en, Ujú. en la guerra anterior, que eran unos drones grandes, Sí. parecían pequeños aviones. Ujú. Hoy tenemos mini drones que pueden no solamente patrullar, sino que pueden inclusive disparar, llegado el caso. Ujú. O drones kamikazes, como el Shahed, el mártir de los persas, que Claro. también se suicida, digamos, y rompe un tanque, por ejemplo. Ujú. Ese tipo de materiales, creo que en la provincia de Buenos Aires hubo también un intento de poner algunos, con poca suerte, porque el vuelo inaugural de uno hizo que cayera y se rompiera, pero creo que están Claro, trabajando en en la lograr época de eso. Bernie que los probó, ¿te acordás? Que fue en ese momento, ¿no? Y qué quedó Exactamente, sí, hubo uno desactivado? que ¿Ese proyecto quedó desactivado directamente? ¿No se volvió a implementar, digamos, ninguna otra alternativa? yo creería que no porque el proyecto en sí era bueno, o sea que poner este tipo de vigilancia aérea Y claro, ayuda muchísimo claro. coordinado. Ujú. Esto lo vemos en Ucrania Sí, en este momento. claro. Ujú. Ucrania, el conflicto soviético-ucraniano cambió el paradigma de la guerra, Claro, en donde el totalmente. vehículo acorazado era el rey del tablero y hoy Sí, es el peón esclavo que va a la increíble, muerte, ¿no? increíble. De la mano de pequeños adminículos que nos hacen acordar a esta película Terminator, Así ¿no? es. Estos pequeños robots asesinos Ujú. O sea que realmente ha son cambiado. herramientas fundamentales como para poder garantizar un control mucho más efectivo, ¿no? Mucho más efectivo y mucho más Ujú. económico también, porque no Claro. solamente controlan en tiempo real con una imagen impecable, sino que pueden llegar a sacrificarse, pueden llegar a responder a un ataque si están debidamente adaptados o si son el modelo que corresponda, y por otra parte ahorran muchísimo en combustible.
Y sí. porque lo que gasta un dron no es lo que gasta una camioneta Claro, más en 4x4. zonas rurales donde realmente por ahí un patrullero rural tiene muchos kilómetros para recorrer y es imposible que lo haga. No mucha gente, por ejemplo, que está en la zona de Varadero, de San Pedro, de Arrecife, denuncia eso, ¿no? Como pasa en Sí, Pergamino, otras localidades que muchos llamados que hemos tenido dicen, bueno, realmente no tienen capacidad operativa la policía rural para cubrir tantos kilómetros, ¿no? Llama eso es poderosamente la verdad. atención que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no haya hecho un trabajo mucho más profundo realmente para resolverle el problema que tiene justamente el sector rural hace ya tantos años, ¿no? Bueno, el sector rural en este momento está sufriendo muchísimo todo tipo de vejaciones, todo tipo de violencia por parte de la delincuencia en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Esto lo digo con conocimiento de causa porque conozco a algunos productores agropecuarios que Sí, cuentan historias terribles, ¿no? tremenda, claro. Y la imposibilidad de tener respuesta porque hay algunos lugares donde las señales de celulares No llegan, no claro, sí, llegan, sí. y, Ujú. o de pronto si llueve 3 días el camino se torna Mira, inhabitable, en justo acá está fin, entrando un llamado de un oyente que nos está viendo y escuchando en la zona de Gobernador Castro. Él dice, estoy en la zona de Gobernador Castro, al costado de la ruta panamericana que une la capital federal con Rosario. Bueno, sí, la ruta 9 sí, sería, no la panamericana. Permanentemente la gente de la zona en los últimos tiempos ha sufrido gran cantidad de hechos delictivos y no hay manera, dice, de frenarlo. O sea que prácticamente algunos vecinos se han tenido que armar para poder defenderse. Mirá lo que me pone. Es una locura lo que eso es está pasando. ¿Eh? peligrosísimo. Estamos hablando de Esto Gobernador de, Castro, está antes de llegar ahí a San Nicolás, Rosario, más o menos, por ahí. exacto, es una zona caliente, es una zona picante Ajá, esa, pero sí. el armar somatenes, el Mm. armar bandas ciudadanas Las Heras, de mirá, está vigilantes entrando jurados, otro, bueno, acá me dice, soy un productor rural de la zona de Las Heras, realmente es un drama lo que estamos viviendo. Hay un absoluto descontrol en la zona, mucha cantidad de delitos se vienen cometiendo en los últimos meses y van creciendo. Mirá lo que pone la gente que nos está escuchando y viendo con respecto a este tema de la inseguridad que hay en las zonas rurales, ¿no? Del conurbano bonaerense. sí, Vamos bueno, a si ver vos tuvieras un si empiezan a hacer 0800 te algo. explota en este Oh, momento. Si claro. habilitas una línea, te Sí, va a explotar ujú, directamente la cantidad de casos y claro. la cantidad de casos que no se conocen, Sí. porque a veces se judicializan, a Ujú, veces no, y a ujú. veces se publicitan periodísticamente y a veces hay intereses para que no salgan. Que nos salga, claro. Bueno, vamos a comentarle a los oyentes y televidentes que nos están viendo y escuchando que nos pueden enviar su WhatsApp directamente al 11 27 00 34 81 o si no directamente a través del correo electrónico galáctica radio tv corta de TV arroba gmail.com, para la gente que quiera denunciar hechos delictivos en las zonas rurales. Las 24 horas pueden ingresar a galáctica-radio-tv@gmail.com o a través del WhatsApp exclusivo para los seguidores de nuestra señal internacional 11 27 00 34 81 y después bueno le trasladamos todas las inquietudes aquí al doctor Vicad para que nos dé algún tipo de información al respecto. Luis, aparte de esta cuestión de la inseguridad en el conurbano, en las zonas rurales. ¿Cómo viene la situación con el tema de Rosario en la provincia de Santa Fe? Algo que nos están preguntando también muchos santafesinos que nos siguen. Dicen de que la cosa sigue bastante igual, ¿no? Que hay permanentemente hechos de inseguridad en el primero y segundo cordón rosarino, allí en Santa Fe. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, lo que se sabe lo tenemos en todos los noticieros de ayer y hoy cuando atacaron, balearon una estación de servicio Otra con el vez. peligro de que volara media manzana. Ujú. Vos sabés que tirotear una estación de servicio, Es si llega a peligrosísimo. influir Claro. en los tanques subterráneos, eso hubiese sido una catástrofe, ¿no? Ujú. Solamente para dejar un mensaje intimidatorio para un técnico de fútbol. Claro. Esto te da la pauta de que el narco todavía tiene cierto control Sigue muy del activo, digamos, ahí territorio, en Rosario. Ujú. sigue aferrado, como se dice en términos militares, sigue aferrado a su posición, no retrocede, en algunos casos sí, se está haciendo mucho, pero se tiene que hacer más todavía. Y Ujú. sobre todo en el tema de inteligencia criminal preventiva,
que se había empezado a hacer muy bien, cosa que nunca se había hecho, o sea, Ajá. ¿Y qué pasó? cruzar, cruzar la inteligencia, el producido de la inteligencia Sí. con lo táctico, ¿no? Con Ajá. el despliegue en el territorio. Claro. Bueno, evidentemente hasta ahora mucho resultado no da, Ujú. pero lo están haciendo, están severizando las conductas, están siguiendo las líneas económicas en donde el narcotráfico se puede manejar, pero es una lucha larga, no hay que Sí. esperar éxitos Ujú. fáciles. Claro. ¿Cuál sería el tema impactante de esta semana, Luis? Al margen de lo que acaba de pasar en estas horas con el presidente de la Corte Suprema, Rosati, con esta cuestión de el intento de robo de la camioneta del presidente de la Corte, ¿hubo algún otro hecho dentro de los tantos que hay, porque realmente son infinitos, ¿no? Que a vos te haya llamado más la atención de decir, bueno, al margen de, bueno, la captura del asesino, del peluquero y otras cuestiones que hay en danza allí, ¿hay algún otro tema que te parece de real importancia para De real cerrar la importancia semana? es la pérdida del imperium en el territorio público Mm, por parte del Estado, sí, sobre todo con el tema de los motochorros, ¿no? claro. Este es el delito que ha estado más en auge o que ha tenido más sentimil, digamos así, más Ajá. presencia mediática en la semana, porque nosotros vemos casos y casos y casos que se producen, entraderas, Sí, yo te salideras, conté que presencié uno que realmente me impactó muchísimo la semana pasada, ¿no? sí. En pleno centro de la capital, o sea, en Avenida Scalabrini Ortiz y a una cuadra de Avenida Corriente. O sea, estamos hablando también de pleno centro a las 20 horas, 20:15 más o menos de la noche. Entonces, eso realmente impacta tremendamente porque uno dice, bueno, evidentemente seguimos estando muy desprotegidos los ciudadanos, ¿no? Absolutamente, y esa desprotección se llama sensación subjetiva de Ahí inseguridad. está. Ujú, Esta sensación subjetiva de inseguridad es muy dañosa ujú. desde el punto de vista psicológico, psíquico, psiquiátrico, si se Sí. quiere, Ujú, porque se traduce en una serie de dolencias que pueden ir desde el infarto hasta la depresión, claro. en todo el espectro del arco iris de los Ajá, males, sí. de la mano de esta sensación de desprotección y de no saber si vamos a vivir un día más. Qué Porque bárbaro. el tema no es que el dólar subió o que el kilo de yerba sale 12.000 pesos. El tema es saber si voy a poder tomar el mate. Ahí está. ¿Se explica? Sí, clarísimo. O sea que cerramos el mes con un tema todavía resuelto que es el accionar de los motochorros, no solamente en la provincia de Buenos Aires, que está totalmente, dicen algunos, liberada, muchas zonas, Lomas de Zamora, Ramos Mejía, La Matanza, muchos oyentes y televidentes están tremendamente preocupados por lo que pasa en sus propios barrios, con sus vecinos, sino también ahora un tema que se ha trasladado a la capital federal y que tiene un accionar realmente muy violento, ¿no? Sí, el problema es que tradicionalmente, este tipo de delitos, Ujú. pero la Policía Federal en su momento, que hacía de Policía Metropolitana y luego Policía de la Ciudad, Sí, que es la policía propia, eh, tenían una presencia que en principio disuadía, pero vemos que cada vez más, y esto ha requerido un cambio de aires en ajá, las cúpulas de la sí, Policía de la Ciudad, en el día de hoy se ha cambiado el jefe de la policía, ujú, Diego Kravex pasó a seguir siendo secretario de seguridad, claro, pero ya dejó el cargo de jefe de policía y sí, por un policía de carrera, ajá, y lo cual no me parece mal para nada, porque es un área eminentemente técnico policial, sí, y después está el secretario, que es el ámbito político, ¿no? De las claro, decisiones. claro. Pero bueno, es como tener un buen Estado Mayor, Y tener sí, personal de carrera. Y, es una buena decisión de Waldo Wolf, ¿no? En el sentido de sí, tratar de ordenar un poco como corresponde y jerarquizar justamente la estructura policial con gente del mismo sector, ¿no? Que conoce justamente con los equipos que pueda llegar a trabajar y armar justamente acciones de prevención que sean mucho más rápidas y ágiles, ¿no? exactamente. Mm. Y otra de las cosas, como para terminar, porque el tiempo es tirano, un delito que ha aumentado muchísimo es el delito de corte sexual, ¿no es cierto? Que También, se ha visibilizado, sí, no solamente acá, sino en provincias también, claro. como Corrientes y Mm. demás. Ha habido un montón de casos. Todo el mundo ya pensaba que la joven alemana que había desaparecido había sido, ya en el imaginario Sí, popular, fíjate que ya estaba instalado mm, que era María Cash, claro. digamos. Y sin embargo lo que hizo es subir por donde no debía,
no conociendo el terreno y Claro. desbarrancarse. Ese es Pero un tema, esta, claro, que hay que tenerlo muy presente y que los chicos tienen que tomar conciencia, ¿no? Como estos casos últimos que han pasado con esta chica también, que realmente se largó con un clima bastante adverso, feo y sola, digamos, recorrer un lugar que desconocía, ¿no? Entonces también es una sin un cuestión guía de de montaña, Pedro. responsabilidad de las personas, ¿no? Sí, aquí es la propia torpeza, es decir, Claro, lamentamos claro, la pérdida de esa vida totalmente, claro, inútilmente, pero ha habido una suerte de omnipotencia, de no medir los riesgos. exactamente, Primero, no se puede hacer senderismo solo. claro, Esto de los llaneros solitarios que van haciendo claro. senderismo entraña multitud de riesgos. Siempre tiene que haber un segundo, por lo menos Totalmente, dos, tal cual, así para es. uno auxiliar o dar noticia o lo Exactamente. que fuera. Y Mm, si es guía de montaña, si vamos a escalar, realmente que es casi un escalamiento lo que hizo esta chica, sí, tenemos que tener un guía de montaña porque por las características del suelo muy particulares, ujú, arcillosas, claro, eso tiende a ser muy inestable sí, muy y entonces peligroso. uno se confunde y ha subido otras lomas, otras sierras y cree que es lo mismo y tenemos este resultado lamentable. Claro, aparte de no ir con los elementos adecuados, con el calzado adecuado. A mí me pasó cuando estuve en Ushuaia, que, viste, escalé ahí el glaciar Martial. Para bajar vos no sabés lo que me costó, porque también es una zona muy pedrosa y vos, viste, te vas patinando. Y menos mal que tenía un bastón, que me habían dicho Eh, en el puente, en la bajada, lleves un bastón porque no llegue, porque no va a sí, llegar y sí, aparte es peligroso. Y así todo vos sabés que me costó. Es muy... el clásico bastón de alpinismo, claro, sí, que es muy exactamente. bueno Ujú. y siempre hay que usar. Y además no se puede iniciar una aventura de senderismo sin una pequeña mochila, Ahí está. por lo menos con lo indispensable para sobrevivir 24 horas, 48 horas, ¿no? Barritas Exacto. de cereales, el agua, una camel, es decir, una cantimplora, incluida en la mochila, y Perfecto. Ujú. algún tipo de calmante del dolor, en fin, alguna cuestión, porque uno nunca sabe dónde se puede producir, Así en qué es. charquito se puede Ahí resbalar. está. Es cierto. Gracias Luis, como siempre, te mando un gran abrazo y estamos en contacto la próxima semana con más información del sector policial. ¿Eh? Que sigas A bien. tu disposición. Hasta Gracias, siempre. muy gentil. El doctor Luis Vicá